Hola, soy Pablo Palominos, soy ingeniero electrónico, vivo aquí en la comuna de Mayoa y soy diseñador y constructor de sintetizadores modulares. En realidad está un poco, como que no me había gustado mucho lo que había estudiado porque no le encontraba mucho sentido, no era que no había estudiado electrónica por una cosa especial, sino que fue en el fondo cuando uno es niño, cuando está en cuarto medio, uno se mete a las carreras y no sabe en realidad, no tiene muy claro. Pero en ese descubrimiento, cuando me vine de Valparaíso acá, me di cuenta que podía hacer sonidos con lo que había estudiado y de ahí se me abrió el mundo. Y empecé a investigar de a poquito, empecé a hacer algunas maquinitas y, y de eso ya han pasado hartos años, pues. Ya estoy creando algunas cosas un poquito más sofisticadas. Me gustaría en el futuro poder viajar, poder conocer más, aprender más, poder estudiar afuera, ir a aprender estos temas que son tan nuevos aquí, ¿eh? Aunque tampoco tan nuevos porque hubo un chileno que se llamó José Vicente Azuar que murió el año 2017, que muy poca gente sabe lo importante que fue para la música electrónica a nivel latinoamericano. Él creó el primer laboratorio de música electrónica en Latinoamérica. Además, él inventó su propio computador para hacer música electrónica. Y no se sabe mucho de él, po. Tiene unas obras bien bonitas, están en YouTube, está una que se llama El computador virtuoso, está Así habló el computador también, donde explica bien estos temas de qué es un oscilador, de qué es una frecuencia, la amplitud, de cómo eso se puede expresar en niveles de voltaje. Es súper interesante, así que ahora, por mientras pasa esto, voy a ir armando un pequeño sintetizador. Bueno, en líneas generales un sintetizador es un dispositivo electrónico que hace síntesis sonora a partir de elementos simples, ya como señales periódicas, funciones matemáticas. Y bueno, hay dos clases. Uno están los analógicos, que utilizan componentes electrónicos discretos, digamos, y están los digitales, que son los que se ocupan más ahora, que son con computador, que tienen un rango más amplio de frecuencia, de tipos de timbre. Pero la gran diferencia es el tipo de sonido. Un sintetizador digital, todos los sintetizadores digitales suenan igual. Entonces, si tú te compras uno como músico, otro músico va a llegar y se va a comprar el mismo, va a tener el mismo sonido que tú. Entonces, la gran riqueza que tiene el sonido analógico es que depende de muchos factores. Depende, por ejemplo, del clima, depende de la humedad, porque los componentes electrónicos son análogos, son hechos de semiconductores, entonces hay muchas variables que influyen y eso es interesante para las personas que quieren tener sonidos propios. ¿Ya? Bueno, el primer sintetizador que existió fue uno que se llamó el telarmonio en 1890 y tanto. Ya pesaba 200 toneladas. Es más o menos como el desarrollo del computador. Medía 18 metros, ese fue el primero. Y después tuvo el León Theremin, que ese es como el más famoso, que creó ese instrumento que se tocaba con la antena. Así. La gracia era que era muy vanguardista, porque imagínate, para esos años tener un instrumento que se tocaba, pero en el fondo no se tocaba. Uno acercaba y alejaba la mano de la antena. Y además tenía ese sonido así, se ocupaba harto en las películas de terror. Pero el gran salto ocurrió con Moog, que hizo el primer sintetizador controlado por voltaje, que es el objeto del estudio que hago yo, ya que tiene que ver más con lo que es la electrónica en sí. Es que en realidad esto de la música electrónica se confunde un poco, porque mucha gente tú le hablas de música electrónica y al tiro se imagina un tipo de fiesta, un tipo de ritmo y un tipo de cosas que en el fondo no tiene nada que ver con... O sea, puede tener que ver en algún sentido, pero la gama de lo que es la música electrónica es mucho más grande y es mucho más sencillo,
porque hablar de música electrónica es hablar de que estamos escuchando cosas generadas a través de voltajes, de voltajes que hacen que vibre un parlante. Eso es decir, que no estamos usando cosas acústicas, instrumentos acústicos. Bueno, si lo usamos entraríamos en lo que es la electroacústica. Pero la electrónica es eso, este instrumento que me voy a armar ahora podríamos decir que voy a hacer música electrónica, porque en estricto rigor yo lo que voy a hacer, voy a configurar de tal manera un chip que voy a hacer que salga una oscilación que va a ser amplificada y que va a poder ser escuchada. Bueno, este es un instrumento muy simple, se puede asemejar un poco, obviamente guardando las proporciones a lo que es un theremin, pero no, absolutamente no es algo mucho más sencillo. Bueno, en el tiempo de León Theremin no habían este tipo de dispositivos, no habían resistencias que dependieran de la luz, entonces se las tuvo que ingeniar y entrando en un circuito de alta frecuencia transformarse él mismo en un condensador, porque el cuerpo tiene una capacitancia. Entonces a partir de eso él acercaba y alejaba la mano de una antena y él podía hacer variar la frecuencia y el volumen de los osciladores, digamos. Ahora estas cosas se pueden hacer de manera mucho más simple, ¿no? Esto en realidad es como ondas triangulares, ondas cuadradas, modificadas, que se solapan unas con otras y es pura electrónica, ¿no? Y electrónica antigua, electrónica de los años 60. Podríamos decir que este es un instrumento musical electrónico que está como abierto en el sentido de que se pueden hacer miles y miles de configuraciones para lograr distintos sonidos. Y también se puede controlar por un teclado. Un teclado vendría a ser como, cuando hablan de sintetizadores siempre se imaginan como un piano. Y el piano en realidad puede ser una parte más del sintetizador, un módulo más. Poder hacer música, pero hacerla con el instrumento que fabricaste tú. Eso le da un plus gigante.